Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 372. La niña de las flores el té. Seguimos a Niara por el sendero, que apenas era un sendero. Ella lo abría con total naturalidad, apartando ramas y hojas sin esfuerzo. A pesar de su seriedad y de ese aire lacónico, respondía a todas nuestras preguntas y aunque siempre con la misma economía de palabras. Entonces, ¿y es una tribu de amazonas en un asentamiento de magos? Pregunté, intrigado. Sí y no, contestó Niara, sin detenerse. La tribu está dominada y dirigida por brujas, pero conviven también algunos no magos. ¿Y el Estatuto Internacional del Secreto? Preguntó Ara, preocupada. Niara apartó una rama gruesa con un gesto suave y continuó. No nos importa demasiado. Tampoco lo rompemos. Estamos en un lugar muy remoto. Pocos saben que existimos. A los no magos que pertenecen a la tribu no podemos negarles conocer la magia. A los ajenos, y hizo un gesto vago con la mano, nos aseguramos de que no divulguen nada, sea haciéndoles olvidar, sea evitando que lleguen hasta aquí. Entonces, ¿es un asentamiento mixto? ¿Es muy conocido? Nunca escuché nada parecido, dije, intentando recordar algún registro histórico de las Icamiabas. Como dije, pocos conocen nuestra existencia, respondió, sin volverse. El gobierno mágico de Brasil sabe de nosotras, pero poco pueden hacer con o contra la tribu, y hay un acuerdo para no divulgar sobre nosotros. Luego están algunos aliados, conocidos, o quienes manejan cierta información. No muchos, pero tampoco tan pocos. Wow, y es como un pueblo oculto, murmuró Ana, maravillada por todo lo que estaba descubriendo en esta aventura, pero con brujas y mugles conviviendo. Es fascinante. ¿Y rescatan gente perdida en la selva? Pregunté de nuevo. Había algo que no terminaba de cerrar. Más o menos, dijo Niara. Usualmente, cuando alguien se acerca a nuestro territorio es porque está perdido. Y actuamos según las circunstancias. ¿Cómo cuáles? Ana, si encontramos alumnos de Castelo Bruxo que se extraviaron en una excursión, les indicamos el camino de regreso. A veces usamos aparición para dejarlos más cerca, si es necesario. Aunque no suele ocurrir a menudo. Niara, eso es innoble, admití. Si los que encontramos son varones, jóvenes o adultos, les damos una advertencia. Un susto. Les dejamos claro que están entrando en territorio prohibido para ellos y que deben irse por otro lado. Si no colaboran, o si son hombres adultos que no nos agradan lo suficiente, y les damos una lección permanente y los dejamos valerse solos en la selva. Lo dijo con una indiferencia demasiado natural. Luego su voz se suavizó. Apenas si son niñas o mujeres, especialmente si están desamparadas, solas o sin un lugar a donde ir, las llevamos con nosotras. Les damos asilo, comida, un hogar el tiempo que necesiten. Y si quieren unirse a la tribu, pueden hacerlo. Entonces Yana abrió los ojos, procesando. ¿Solo llevan mujeres a la tribu? Así es, confirmó Niara. Los hombres no pueden entrar, está prohibido. Nuestra aldea es una tierra segura para toda mujer. Ana y yo nos miramos, confundidos. Desconcertados. ¿Y nos estás llevando hacia la tribu? Preguntó Ana, con cautela. Sí. Aún falta, dijo Niara. No usamos aparición dentro de la aldea a menos que sea estrictamente necesario. Por eso caminamos. Pero nunca respondió por qué me estaba llevando a mí. Y ese silencio pesó más que sus palabras. Entonces me aclaré la garganta. Y empecé, sintiendo que podía terminar mal. Sabes que yo soy un hombre, ¿y verdad? Niara se detuvo apenas un segundo. Giró la cabeza y me miró con la misma expresión seria que tuvo cuando nos encontró. Una mirada que analizaba, calculaba y juzgaba. Luego siguió caminando. Lo sé, respondió, con esa misma frialdad seca de siempre. ¿Y me estás llevando a la tribu que no permite hombres? Pregunté, con Ana tan curiosa como yo, aunque aliviada de ver que mi sexo no parecía ser un problema. Y todavía. ¿Por qué? Espero no terminar como un sacrificio tribal. Y Ana, protégeme si es así, agregué en broma, intentando aliviar la tensión que podía palparse en el aire. Ana soltó una risita, pero también noté cómo se le tensaban los hombros.
Algo estaba raro. Niara no se detuvo ni un segundo. Es cierto que no deberías poder ni acercarte a nuestra tribu, y que llevarte allí es un acto que no debería permitirse. Jamás mancillaría nuestro lugar seguro de ese modo, y dijo con el ceño fruncido, cada palabra cargada de peso. Pero lo hago por la misma razón por la que estuve varios días revisando estos jardines de flores esperando a que aparecieran. ¿Por qué? Preguntó Ana, completamente tensa ahora. Lo que decía Niara sonaba más a obligación que a decisión. Por la profecía, resopló. Ana abrió los ojos de par en par. Yo también me quedé quieto un segundo. ¿Qué profecía? ¿Sobre nosotros? Preguntó Ana, mirándome. Sabía que yo entendía más del tema. Niara comenzó a recitar con voz firme, como si repitiera algo memorizado palabra por palabra. Cuando la niña de las flores se pierda, las mujeres de la selva la encontrarán. Ella necesitará su ayuda, pero sola no se la deben llevar. Al mal a su lado deben permitir entrar, porque el demonio sanguinario que la acompaña de rojo los ríos del Amazonas con la sangre de sus habitantes teñirá, hasta lo que le pertenece recuperar. Al terminar, me miró con frialdad absoluta. No puedo arriesgarme. Los llevaré a ambos a la tribu, concluyó antes de volver la vista al frente. Ana se quedó boquiabierta, mirando a Niara y luego a mí. Noté que tragaba saliva mientras procesaba lo escuchado. No era tonta. Entendió el subtexto enseguida, y el leve sonrojo que apareció en sus mejillas lo dejó clarísimo. Antes quizás no habría atado cabos, pero ahora, sabiendo lo que sabía, era imposible ignorarlo. Yo también me quedé pensando. Y sí, lo que dijo Niara era plausible. Si alguien intentara quitarme a Ana, separarla de mí, y no creo que reaccionara con mucha paciencia. Furia sí sería posible. ¿Teñir todos los ríos del Amazonas? Bueno, y quizás era un poco exagerado, pero la idea no era del todo descabellada. Entonces, si tengo permisos especiales, dije en tono juguetón, intentando romper el silencio espeso que se había formado. Ahora me sentía un poco más tranquilo. Al menos ya sabía de qué iba todo esto. Y de paso entendía que probablemente también tenía que ver con el destino que provoqué. Aunque me quedaba la duda, si la profecía se había hecho hace unos días y cómo funcionaba entonces el destino. ¿Ya estaba escrito? ¿El hecho de que yo provocara un destino que ya estaba destinado también estaba destinado? Red. Y no la provoques, me susurró Ana, aún algo nerviosa. ¿Y si nos deja atrás? No lo haría. Eres una chica, seguro que te ayudan a ti, y yo sería el que debería preocuparse. Si no fuera por la profecía, probablemente me dejarían tirado solo en la selva mientras a ti te tratan como a una diosa y niña de las flores, le dije, en tono burlón para animarla. Eso no es, y empezó a replicar, pero no terminó. Ni ella entendía del todo lo que estaba pasando. Era la primera vez que se veía envuelta en una profecía. Tú no harías algo así, ¿verdad? Preguntó con una mezcla imposible de temor, curiosidad y expectativa. No sé, y quizá respondí, sonriendo. Si te alejan de mí, haría lo que fuera necesario para rescatarte. Un caballero siempre rescata a su princesa. Le guiñé un ojo. Tonto, y masculló, inflando las mejillas. Pero una sonrisa se le escapó sin que se diera cuenta. Niara no nos prestó atención durante el resto del camino. Simplemente avanzó, guiándonos sin perder el ritmo. Debo admitir que era un sendero complicado, especialmente desde cierto punto en adelante, donde tuvo que lanzar varios hechizos particulares para abrirnos paso. A partir de allí empezamos a cruzarnos con otras amazonas. Iban armadas con arcos, cuchillas y sus propias varitas mágicas. Eran mujeres similares a Niara. Fuertes, musculosas y con un aura salvaje y agresiva. Aún así, sus rasgos variaban. Distintas alturas, tonos de piel y facciones propias de la enorme diversidad racial de Brasil. Al principio nos observaron con la misma indiferencia con la que uno mira algo cotidiano, como si no fuera raro que Niara trajera a alguien. Pero eso cambió en cuanto notaron dos detalles en mí. Que era varón y, más aún, mi color tan distintivo. Varias se tensaron de inmediato. Algunas incluso dieron un paso hacia adelante, dispuestas a interrogar a Niara por traer a un niño tan adentro del territorio. Otras las detuvieron, murmurando entre ellas en su lengua nativa. Las miradas que recibí se volvieron más complejas, cargadas de precaución y algo parecido al miedo. Ana, nerviosa, se pegó más a mi costado. La presencia de ambos no dejaba dudas para aquellas que conocían la profecía. Pero que la reconocieran no significaba que la aceptaran.
Especialmente una, la más agresiva, cuya expresión era tan clara como el filo de su cuchilla. Ella quería eliminarme ahí mismo para evitar el supuesto desastre. Podía sentir sus intenciones asesinas como un aguijón en la nuca. Pensé en reaccionar, pero no quería causar una mala impresión. No delante de Ana, y tampoco antes de saber el final de esta historia. Sospechaba que la profecía sobre mí estaba ligada a ese destino que se había alterado, y quería hablar con esa vidente para descubrir cuán atado estaba realmente. Una vez me liberara de esos grilletes que yo mismo había provocado, podría actuar con libertad. Por eso opté por algo más y diplomático. Saludé cordialmente y usé mis auras para intentar ganarme su simpatía. Funcionó con algunas, que relajaron la postura e incluso parecieron curiosas. Otras, en cambio, se pusieron aún más tensas y pronunciaron para referirse a mí nombres extraños. Más tarde descubriría que eran nombres de demonios propios del folclore local. Embaucadores, tentadores, crueles y temidos. Nos permitieron avanzar, aunque podía sentir a varias siguiéndonos en secreto, vigilándome. Otras se adelantaron, sin duda para anunciar nuestra llegada. Después de un tramo más, el entorno empezó a cambiar. Había menos vegetación salvaje y más indicios de actividad humana. Senderos marcados, construcciones dispersas, sonidos de trabajo y vida. Hasta que finalmente se abrió ante nosotros un asentamiento y peculiar, por decirlo menos. Me recordó un poco a Carrera Blanca de Skyrim. El centro estaba en una elevación moderada, y las construcciones descendían gradualmente alrededor. No era una montaña, pero sí una loma que definía la estructura del lugar. Muchas casas se levantaban sobre plataformas de madera o raíces reforzadas, lo que les daba altura. Casi todas estaban hechas de materiales vegetales: madera, caña, paja, lianas. Cada vivienda tenía un diseño diferente, como si cada artesana hubiera impreso su estilo personal. Los caminos eran de tierra, aunque las rutas principales estaban mejor marcadas y empedradas. Vimos casas construidas alrededor de árboles enormes, algunas conectadas por puentes elevados. También había corrales con animales y, sin duda, criaturas mágicas entre ellos. La gente era igual de variada. Algunas lucían el estilo primitivo y salvaje de Niara. Otras vestían ropa perfectamente normal para la época. Racialmente, el asentamiento reflejaba la mezcla étnica brasileña. Todo vibraba con vida, magia y tradición. Era admirable. Sorprendente. Igual que cuando entramos al pasaje de los arcos. Igual que la primera vez que vi Hogwarts Hogsmeade. Otra faceta del mundo mágico que hasta ahora nos había sido completamente desconocida. Oye, y estoy seguro de que dijiste que los hombres no estaban permitidos, pero veo a varios hombres y niños aquí, comenté, señalando con discreción. Niara asintió sin detenerse. Esos son nuestros hombres. Esposos e hijos de amazonas. Se criaron aquí o fueron aceptados en la tribu. Conocen nuestras leyes, comprenden su lugar en la sociedad y su deber como hombres. No son como los hombres de afuera. Miré a los varones del asentamiento. Eran notablemente más delgados y menos musculosos que las mujeres. Muchos cuidaban a los niños o realizaban tareas más pasivas y domésticas. Bueno, y diré que no es nada que no pudiera imaginar, murmuré, observando el lugar con genuina curiosidad, pero aún así me sorprende. Capítulo 373 y 374. Las Amazonas. El cielo ya estaba oscureciéndose. Se había hecho tarde con toda la caminata por la jungla. Por suerte, al fin habíamos llegado al asentamiento de las Amazonas, aunque las cosas distaban de ser sencillas. Recibí muchas miradas, tanto de mujeres como de hombres. Aunque, siendo sincero, no creo que fuera por ser varón. Tal como dijo Niara, aquí había esposos e hijos, así que más de una persona probablemente pensó que era algún hijo perdido de alguna amazona que volvía a casa. No, y la verdadera razón por la que me observaban era mi llamativo color de cabello, imposible de ignorar incluso entre toda esta diversidad. Niara nos condujo hacia una construcción situada en la periferia de la zona central, una especie de casa-almacén con una puerta de tela. Hoy ya es tarde, anunció mientras levantaba la cortina. Se quedarán aquí esta noche. Mañana por la mañana vendré a buscarlos. Ana y yo intercambiamos miradas y asentimos. Un descanso no nos vendría nada mal, y explorar el asentamiento con luz de día sonaba más que prudente. No planeaba causar problemas y aunque envié un clon invisible a Castelobruxo para investigar cómo estaban las cosas por allí. Precaución ante todo. La habitación de la izquierda es para la niña, aclaró Niara, luego señaló la otra con una mirada dura.
Tú irás a la derecha. No intentes mancillar la tierra de las Amazonas. Te estamos vigilando. Puse los ojos en blanco y asentí. Me molestaba un poco tanta desconfianza y aunque, siendo sinceros, considerando mi historial, quizá era la reacción más lógica. Activé mi percepción esencial y confirmé lo que ya intuía. Varias amazonas nos rodeaban, todas con una fuerza y una magia más que respetables. Entramos a la vivienda. Era una casa antigua, abandonada pero no descuidada. Seguramente perteneció a alguien que ya no vivía aquí, y ahora la usaban como albergue improvisado. Las camas tampoco eran gran cosa, al menos comparadas con las de Castelobruxo, pero estaba lejos de ser una celda. Con la llegada de la noche, el pueblo se fue apagando poco a poco. Algunas zonas seguían activas, pero la mayoría se preparaba para dormir. Le propuse a Ana que durmiéramos en la misma habitación, solo para estar más seguros. No compartir cama, claro está. Simplemente moveríamos la suya hacia la pared opuesta a la mía. Aunque se sonrojó por las posibles implicaciones, terminó aceptando. No pongas esa cara, le dije en tono bromista. No voy a convertirme en una bestia por la noche y robar tu pureza. ¿Seguro y? Preguntó ella en un tono divertido, aunque la imagen no era tan fácil de borrar para su mente adolescente. Eres bonita, sí, pero creo que si intentara algo, hay como 2 docenas de amazonas que estarían encantadas de castrarme, por ello respondí, dejándome caer en la cama con dramatismo. Ana soltó una risa mientras acomodaba su cama y se acostaba. Había bastante distancia entre ambas camas. En teoría eso podría ser tranquilizador, aunque en un lugar desconocido como este, ella quizás habría preferido tenerme un poco más cerca para sentirse protegida. Hubo un breve silencio. Aunque nos acostamos, Ana no podía dormir y, en realidad, yo no lo necesitaba demasiado. Así que empezamos a hablar. ¿Así que ya has pensado en convertirte en una amazona? Pregunté con tono juguetón. Te verías bastante salvaje vistiendo pieles de animal y usando pintura de guerra. No seas tonto, y se rió. Entré enfurruñada y avergonzada, imaginándose esa escena y negando con la cabeza. ¿Por qué me uniría a ellas? No sé, eres fuerte, capaz, y tienes un gran amor por la naturaleza. Es como una sociedad hecha para ti, yo, niña de las flores, dije, dándole un toque dramático. ¿Y tú, demonio sanguinario, y me dejarías quedarme aquí o secarías los ríos y quemarías el bosque para traerme de vuelta a la civilización? Respondió burlona, sorprendiéndose un poco a sí misma por decirlo. Incluso se sonrojó. No sabía que tenía ese tipo de actitud dentro de ella, quizás salió por el estrés de todo esto, pero una vez dicho, seguir con la broma se volvió más fácil. Miren quién está empezando a mostrar el carácter de una amazona y debería tener cuidado, la salvaje Ana me va a atacar. Me burlé, se sentía bien verla soltarse un poco. Además, puede que tengas razón, y si te quedaras aquí, creo que solo lo permitirías si yo me quedo contigo. Ana se sonrojó aún más. No había dicho nada explícito, pero las implicaciones eran claras. Dejarlo todo para empezar una vida nueva en esta comunidad escondida, rodeados de naturaleza y paisajes hermosos, y ella no pudo evitar imaginarlo unos segundos antes de reprenderse. Pero ten en cuenta que, si me quedo aquí contigo, terminaríamos siendo una pareja de la sociedad amazona, continuó burlón. Y eso significaría que tú tendrías que ser la hembra de la casa. Salir a cazar, trabajar, pelear, traer el pan a la mesa, ser nuestro sostén, y mientras yo me quedo cuidando a los niños y haciendo ropa y pulseras para que mi mujer se vea bonita ante las demás. La pobre tembló un poco al escucharlo. Quería negarlo, pero ambos habíamos visto cómo funcionaba este lugar. Si realmente nos quedábamos aquí, y ella sí tendría que ser ese tipo de mujer. No parece tan mal, y es una buena vida, y cuidar niños, hablar con otros hombres de la aldea, complacerte en la cama por las noches, y dije en un tono muy sugerente. Red. Gritó, completamente avergonzada. Pero es verdad. Como hombre, mi único activo es mi belleza, que solo sirve para satisfacer tus deseos carnales incontrolables, y todas ustedes, mujeres, son iguales. Exageré, logrando que se sonrojara aún más y que soltara más risas. Está bien, creo que no podría con toda esa responsabilidad, dijo finalmente, recuperando el aire. Y aunque no sería una mala vida, y no es la que quiero. Por lo menos no cargar yo sola con mantener a toda la familia, y sería demasiada presión. Nuestra vida en casa es mejor, y así que prefieres ser tú quien me satisface en la cama y cuida a los niños. Sonreí maliciosamente. Sí, respondió de forma automática, y luego cayó en cuenta. Digo no. Red. No juegues conmigo.
Me lanzó su almohada, pero se arrepintió al instante porque ahora no tenía nada para cubrir su cara roja. Seguimos hablando y riendo. Me aproveché para hacer sonrojar a Ana varias veces. Me recordaba a Hermione en el pasado, tan inocente. No es que ahora sea completamente inmune, pero es mucho más resistente a mis bromas. Al final, Ana terminó tomando valor y pudo hablar más abiertamente a otros temas. Incluso me preguntó si realmente dejaría todo allá en Inglaterra, todas mis novias, para quedarme con ella. ¿No podría tener ambos? Respondí, y ella frunció el ceño. No quedó satisfecha. Aunque sabía que no debía importarle, quería escucharme decir que lo dejaría todo por ella. En algún momento, la charla se volvió más lenta y el sueño nos invadió. Ana se quedó dormida, mientras yo me quedé pensando un rato. Envié a mis clones a hacer ciertos trabajos y me recosté a descansar ahí, sin dormir del todo. No era mi territorio, así que preferí mantenerme alerta por si pasaba algo. Despertamos con la llamada de Niara temprano en la mañana. El sol ya se asomaba y todo estaba bastante claro. Nos cambiamos a nuestros uniformes de Castelobruxo, sacando un par de mudas de ropa de mi inventario. A estas alturas, Ana ya ni se sorprendía de que tuviera ropa de mujer ahí dentro. En realidad, empezaba a creer que en mi inventario había prácticamente cualquier cosa que pudiera imaginar. A la amazona no le gustó mucho encontrarnos en la misma habitación, sobre todo después de lo que había dicho el día anterior, pero no dijo nada. Por lo menos parecía aliviada al ver que no había pasado nada extraño entre nosotros. Las amazonas nos trajeron algo de desayuno, una comida típica de la región. No estaba mal. Como siempre, Ana esperó a que yo lo probara primero, y después de ver que no moría envenenado o vomitaba, recién entonces comenzó a comer. Tras eso, seguimos a Niara. Por lo visto, la gran vidente que había hecho aquella profecía no podía vernos todavía. Era demasiado temprano y ella no estaba despierta. Además de ser una gran vidente, era muy anciana, así que no podían exigirle demasiado. A pesar de su edad, seguía siendo la principal vidente de las amazonas, y sus visiones casi siempre resultaban acertadas. Esa era la razón por la cual todas aquí se habían tomado tan en serio mi presencia, sin dudar ni por un momento que yo pudiera hacer aquello que la profecía anunciaba y al mismo tiempo que evitaban provocarme sin motivo. Salimos de la casa y caminamos junto a Niara por el poblado, admirando cómo eran las mañanas en aquel lugar. Aunque yo noté algo raro y no en el poblado, sino en Niara. Me miraba de un modo diferente. No sé si era respeto, pero sí menos agresiva y fría que antes. De hecho, muchas amazonas que antes me miraban como si quisieran arrancarme la cabeza ahora parecían tener expectativas. Yo, por supuesto, no sabía que después de dejarnos en la casa la noche anterior, las amazonas principales junto a las videntes habían tenido una reunión en la que se trataron temas muy importantes. Entre ellos, Ana y yo. Llegamos a un lugar cercano al centro del pueblo y Niara se detuvo. Hay otra mujer inglesa en el asentamiento actualmente. Creí que quizá quisieran hablar con alguien de vuestra patria, dijo, señalando una zona elevada. Allí, sobre una plataforma reforzada con troncos, se alzaba una edificación enorme. Las paredes parecían hechas de fibras vegetales que podían correrse o retirarse a voluntad, dejando ver el interior en algunas secciones. Sobre ellas, un techo triangular muy alto. Era uno de los edificios más grandes de la aldea, y vimos varias personas entrando y saliendo. Heridas, enfermas y un tipo de hospital tribal. Ana y yo, curiosos, entramos. Caminamos hasta la parte trasera, donde las paredes estaban abiertas permitiendo que el aire fresco circulara. Allí, frente a una mesa donde un niño estaba sentado, una bruja movía su varita curando sus heridas con una sonrisa. Era una mujer muy joven, no tendría más de 20 años. Tenía el cabello plateado, con una sección recogida en una coleta, ojos azules y piel clara. Era hermosa, y llevaba ropa adaptada al clima local, lo que dejaba ver bastante piel y aunque en esta aldea amazona eso no era precisamente llamativo. Esperamos a que terminara con sus pacientes antes de acercarnos. Ella ya nos había visto, pero decidió atender primero a los heridos. Cuando estuvo libre, se acercó sonriendo. Hola. Me dijeron que había otros compatriotas aquí, pero no esperaba que fueran juniors de Hogwarts. Y un niño entre ustedes y me sorprende que hayas llegado hasta aquí, es todo un logro, dijo con un tono cálido y confiable. Me presento. Soy Chiara Lobosca. También fui alumna de Hogwarts, como ustedes.
Extendió la mano para saludarnos, pero yo me quedé mirándola, atrapado por su apariencia y, sobre todo, por el nombre. No pude evitar reconocerla. Anna Abbott. Red Weasley, dije finalmente. Weasley. Debes ser hermano de Charlie. El chico dragón. Creo que una vez habló de un hermano y más rojo de lo habitual, comentó casualmente con una sonrisa. Fui su compañera, aunque yo era unos años mayor y estaba en Hufflepuff y él en Gryffindor. Tú también eres de Hufflepuff, dijo Anna, emocionada. Claro, respondió Chiara. Nada mejor que el trabajo duro. Anna y yo nos quedamos escuchando la historia de Chiara. Era una persona amable, muy cálida, y sorprendentemente interesante. Me llamó la atención enterarme de que se había graduado hacía ya 4 años, algo que difería de lo que yo recordaba de su personaje. Aunque, considerando que Tonks estaba en su 7º año cunado, yo ingresé, no podía pretender que la línea temporal de todos fuera exactamente como la conocía. Una vez que me gradué, decidí seguir mi sueño de ser senadora en San Mungo. Estaba preparada para ello, contó, apoyándose en la mesa que antes había usado como camilla. De hecho, tenía una recomendación de los medibrujos del hospital por mis prácticas. Estuve allí unos meses, pero una de las senadoras más veteranas me dijo que aún era demasiado joven para limitarme a un solo lugar. Me recomendó perfeccionarme, aprender más, y que San Mungo siempre me recibiría cuando decidiera volver. ¿Entonces viniste aquí?, preguntó Anna, totalmente atrapada en la historia de esta compañera Hufflepuff. Se veía intrigada y maravillada. No, no directamente. Empecé un viaje por el mundo, dijo con una sonrisa suave. Primero Europa, luego América. Visitaba cada centro médico mágico que encontraba, tanto para ofrecer ayuda como para aprender, un mes aproximadamente en cada lugar, dependiendo cómo iban las cosas. Llegué aquí aproximadamente un año después de graduarme y me encantó. Aprendí muchísimo de las Amazonas. Regreso cada vez que tengo vacaciones en San Mungo para ayudar un poco y como una forma de devolverles todo lo que me enseñaron. Miró a través de las paredes abiertas del edificio hacia el pueblo que respiraba vida bajo el sol matutino. Esta es una comunidad que vive del apoyo mutuo, dijo con orgullo. Y soy feliz de poder aportar mi parte. Anna la observaba con una mezcla de admiración y respeto. Chiara era una mayor que había logrado su sueño. Trabajar de lo que amaba, vivir aventuras, viajar por el mundo. Algo se encendió en los ojos de Anna. Después de este viaje, ella también había entendido lo hermoso y emocionante que era el mundo más allá de Inglaterra. Y, si pudiera, quizá querría hacer como Chiara. Descubrir qué otras maravillas escondía. Chiara terminó su relato con algunos detalles más, algunos interesantes, otros simplemente simpáticos, y luego pasó a prestarnos atención a nosotros. Y esa es mi historia. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó con curiosidad sincera. Estamos en un programa de intercambio con Castelobruxo, respondió Anna con entusiasmo, lista para contar la aventura. Estábamos en una excursión para una clase de herbología en el bosque cuando se detuvo, mirándome sin saber muy bien cómo explicar lo que había pasado. Unos tipos raros salieron del bosque y nos atacaron al vernos, resumí, intentando mantenerlo casual. Caímos al río, nos arrastró lejos, nos perdimos en la selva y las amazonas nos encontraron. Chiara se puso seria al escucharlo, aunque no por la razón que nosotros creíamos. Además de preocuparse por nuestro accidente, parecía haber otra idea rondando en su cabeza. ¿Dices que unos tipos atacaron a alumnos de Castelobruxo?, preguntó, con el ceño ligeramente fruncido. Sí. Escuchamos sonidos de lucha, bestias y parecía que había una batalla en la selva. Y luego simplemente aparecieron. Creo que querían silenciarnos o algo así, porque se sorprendieron al vernos antes de atacarnos, dije, tratando de hilar mis recuerdos. Había algo que no terminaba de encajar y algo en lo que aún no había reparado. Y deberían tener cuidado, dijo Chiara con tono grave. Yo también noté algo extraño cuando llegué a Brasil. Más grupos sospechosos de lo habitual, y las amazonas llevan semanas en estado de alerta. Creo que algo está ocurriendo en la selva, nos advirtió, mirándonos como a dos niños que se habían metido sin querer en algo peligroso. Deberían quedarse dentro del campamento o encontrar un traslador directo a Castelobruxo. No salgan a la selva por un tiempo. Anna y yo la miramos preocupada, aunque ninguno de los tres sabía realmente qué estaba pasando. Aún así, seguimos charlando un rato más, hasta que Chiara vino a buscarnos. Nos despedimos de Chiara, que volvió a su trabajo atendiendo a otros pacientes.
Niara nos indicó que la vieja vidente podría vernos, así que nos guió hacia una de las zonas internas del pueblo, una parte menos transitada. Allí, las construcciones se veían más antiguas, aunque no por eso menos resistentes. El olor a hierbas y plantas era incluso más intenso que en el resto del lugar, lo cual era decir mucho tratándose de una selva. En esta área no solo vivían las videntes. También se encontraban maestras mágicas de todo tipo, como pocionistas, alquimistas y otras brujas de gran importancia. Llegamos a un edificio circular cuyas paredes estaban formadas por delgados palos apilados uno junto al otro, con un techo cónico hecho de los mismos materiales. Dentro había varias amazonas, algunas guardias, aunque en su mayoría eran mujeres menos robustas que las guerreras. Casi lo opuesto a ellas, lo que dejaba claro que su rol no era el bélico y aunque, claro, siempre existían excepciones. Entramos en la estructura mientras Niara nos pedía que fuéramos respetuosos y mantuviéramos la voz baja. El suelo era completamente de tierra, sin ningún tipo de pavimento. Había varias habitaciones, muchas sin puertas, y en su interior algunas amazonas realizaban rituales, prácticas mágicas o adivinaciones para familias y visitantes. Continuamos avanzando hacia el fondo, a una zona donde ya no había civiles, solo personal del lugar y guardias. Llegamos a la última habitación. Niara tomó la delantera, apartó la cortina que hacía de puerta y nos permitió entrar. Al cruzar, el olor a humo de hierbas mágicas se intensificó. El ambiente estaba algo nublado, aunque por suerte no parecía peligroso para los pulmones, porque de ser así ya habría varias muertas en ese sitio. En el centro de la habitación ardía una hoguera, rodeada por varias alfombras individuales. Al otro lado, sentadas cada una sobre su alfombra, había 3 mujeres. Pero una destacaba por encima de las demás. Extremadamente anciana y delgada, con un ojo completamente ciego y el otro apenas funcional. Su piel parecía corteza agrietada, y llevaba ropas tradicionales junto a numerosos collares y adornos nativos. Era tan vieja que daba la impresión de que podría morir en cualquier momento. Esa era la vidente principal. La misma que había hecho la profecía sobre mí. No sé si realmente me vio, pero sintió nuestra llegada. Respiró hondo en cuanto crucé la entrada, como si mi presencia la hubiera asustado, abrumado o sorprendido. La anciana extendió la mano temblorosa, intentando alcanzar algo en el aire. Una de las mujeres a su lado le entregó lo que parecía ser una varita antiquísima. La vieja vidente, con voz rasposa y quebrada, pronunció unas palabras en un idioma desconocido. Parecía nativo, y muy antiguo. Incluso Niara tenía dificultades para comprenderlo por completo, ya fuera por su falta de conocimiento y o por lo desgastada que estaba la voz de la anciana. Ana y yo nos mirábamos sin entender nada. Las demás mujeres también hablaban en ese idioma ancestral, así que poco podíamos hacer salvo observar. Yo, por mi parte, la observaba con fascinación. Con mis habilidades podía sentirlo. Su vida era como una vela consumida, una mecha degotada. Su vitalidad era tan escasa que resultaba sorprendente que siguiera viva y aunque no le daba más de 1 año de vida. Quizás algún método mágico podría prolongarla un tiempo, pero no mucho. Soy muy vieja y viví muchas lunas y amaneceres y tradujo Niara de pronto, transmitiendo lo que la anciana decía con voz apagada. Y yo ya debería reunirme con la Gran Madre, pero viví hasta hoy para ver este día y para guiar a las amazonas a cumplir los deseos de la Gran Madre. Y Ana y yo nos miramos, luego miramos a Niara, que escuchaba con solemnidad absoluta. Lo mismo las otras mujeres de la habitación. Claramente, algo importante estaba siendo revelado. Y este día llegó, y espero que puedas cumplir con tu deber, demonio sanguinario, y las amazonas harán todo lo posible por ayudarte en tu misión y incluso a costa de nuestras vidas. Y cuando la anciana terminó de hablar, parecía haber quedado exhausta, como si solo esas palabras hubieran consumido lo poco que le quedaba de energía. El silencio llenó la habitación. Nuestras miradas se volvieron hacia Niara, esperando alguna explicación pero ella tampoco dijo nada. Fue una de las otras videntes, sentada junto a la anciana, quien habló esta vez, dirigiéndose a Niara en un portugués que por fin podíamos entender. Llamaré a las guerreras y nos prepararemos. Saldremos en breve. Tu misión, Niara, será llevarlos a la cueva y explicárselos, dijo la mujer, levantándose antes de marcharse por otra de las puertas. Niara, sin añadir palabra, nos hizo salir del edificio. Estábamos aún más confundidos que al entrar, y la atmósfera de seriedad dejaba claro que algo grande estaba ocurriendo. Niara, ¿y qué está pasando? Pregunté con desconfianza. El destino llama. Ha llegado nuestro momento.
Las amazonas cumpliremos nuestra gran misión, así como tú cumplirás la tuya, respondió Miara, perdida en sus pensamientos, con una solemnidad casi dolorosa. ¿Qué? Preguntó Ana, preocupada ante tanta ambigüedad. La profecía de tu llegada fue reciente, dijo mirándome, pero antes ya existía otra sobre ti. Aunque solo ahora sabemos que hablaba de ti. La gran sacerdotisa recibió esa profecía en sus últimos momentos, y al comprender su importancia y se obligó a vivir hasta hoy solo para ayudarnos a cumplir esta misión. Ahora que estás aquí, y que todo está por comenzar y es posible que no aguante mucho más, explicó con tristeza e impotencia. Se notaba que la anciana era un pilar espiritual para todas ellas, y su partida sería como la pérdida de una madre muy amada. Eso y no es lo que pregunté, dije, consciente de sonar insensible, pero sintiendo que me ocultaban lo esencial. Te explicaré todo allá. Ahora vayan a prepararse. Será un viaje largo. Avisaré a todos que les den lo que necesiten. Tomen lo que crean necesario. Partimos en 1 hora, dijo Miara, alejándose. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pregunté mientras se marchaba, dejándonos con más dudas que certezas. Por un momento, la idea de sacar respuestas por la fuerza pasó por mi cabeza pero ver a Ana nerviosa me obligó a mantener la calma. La situación no mejoró al salir. Por todo el pueblo, guerreras salían de sus casas despidiéndose de sus familias. Muchas se dirigían hacia el mismo punto, formando columnas apresuradas. Había brujas con sus varitas, pero también mujeres no mágicas cargando arcos, lanzas y armas improvisadas. Incluso creí ver una que llevaba una vieja pistola oxidada entre sus pertenencias. La sensación de una guerra inminente era imposible de ignorar, y el ambiente se volvió tenso, casi sofocante. Hasta las guardias habituales, las que antes patrullaban la selva, se unían a la marcha, dejando aquella zona prácticamente desprotegida. Incluso Chiara observaba desde el edificio del hospital, confundida y preocupada, sin entender qué estaba pasando. Por mi parte, me mantenía relativamente tranquilo. Ya había visto situaciones igual de malas y o peores. Confiaba en mis habilidades, en que podría enfrentar cualquier cosa que nos lanzaran, o al menos escapar con Ana si algo sobrepasaba mis límites. Aunque sinceramente, no creía que llegara a ese extremo. Con Ana recorrimos el pueblo y varias tiendas, donde tal como Niara había indicado, todos nos ofrecieron productos y suministros gratis. Algunos no parecían saber exactamente por qué, pero otros me miraban con una mezcla de miedo y esperanza, especialmente las mujeres más ancianas o tradicionales. Eran ellas quienes más expectativas depositaban en mí. Capítulo 375. Hogwarts M. Mientras Ana y yo nos preparábamos para lo que fuera que estuviera por ocurrir, otro de mis clones se encontraba en el feudo. Después de haber conocido a Chiara en el pueblo de las Amazonas, mi decisión de participar en cierta campaña se volvió más firme. Ya habiendo conocido a algunos de sus personajes, la idea de conocer a los demás se volvió tentadora y quizás era simple codicia. Así que configuré la campaña y me dispuse a ingresar. ¡Bang! ¡Bang! En el mundo principal, casi en el mismo instante en que me fui, reaparecí como si nada hubiera pasado y aunque para mí habían sido años. Una vida entera, desde mi llegada a Hogwarts hasta la graduación y un poco más allá. Una aventura completa, aunque sencilla con mis habilidades. Y, debo admitirlo, la mayoría del tiempo la pasé y gemí contribuyendo al crecimiento poblacional del feudo. No pude evitar sonreír con cierta perversión, satisfecho con todo lo que había logrado. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando una figura de cabello rosado corrió hacia mí con su brazo mecánico en alto. Hola, Tonks, intenté saludar a mi novia embarazada justo antes de que me soltara un puñetazo metálico que me mandó al suelo. Me froté la mejilla, que dolía más de lo que debería, pese a que el daño real era mínimo. ¿Y esta vez por qué? Pregunté, ya acostumbrado a sus reacciones. ¡Hijo de puta! Explotó Tonks, completamente roja, mezcla de furia y vergüenza. Oye, mi madre no tiene nada que ver, la corregí, poniéndome de pie. No podía enojarme con ella, menos estar embarazada. Había que ser tolerante. ¿Por qué demonios me hiciste tener un trío con Tulip? Soltó, furiosa, mientras procesaba los nuevos recuerdos que la campaña había fusionado con los suyos. Bueno, y ella estaba yendo derechito al lesbianismo y no podíamos permitir eso, respondí con seriedad teatral. Había que curarla. Con un trío. Me encaró, taladrándome con la mirada. Podías simplemente follártela y ya.
protestó, restregándose la lengua con la mano como si intentara borrar una sensación incómoda. Por Morgana. Tulip es mi amiga. Tonks estaba desbordada entre furia y vergüenza por los recuerdos de su nueva vida, incapaz de creer que había hecho esas cosas conmigo y las demás. Lo disfrutaste y Tulip también intentó suavizar el ambiente. Y creo que ahora pueden decir que son más que amigas. Mi intento falló miserablemente. Tonks empezó a golpearme con ambas manos, aunque sin fuerza. No era rencor. Estaba abrumada. Ni siquiera bloqueé el brazo mecánico. En un instante terminé llorando contra mi pecho, abrazándome, dándome golpes suaves de vez en cuando sin intención real de lastimarme. No puedes simplemente cambiar mi pasado. Follarme cuando era más joven y hacerme follar con otros. Eso es trampa. O lo que sea, pero es horrible. Sollozó. No quiero despertarme mañana con recuerdos de que follábamos desde que tenía 5 años o algo así. No tienes permitido convertirme en una pervertida en contra de mi voluntad. Se presionó contra mí. Estaba enfadada, sí, pero los recuerdos de nuestra nueva historia, entrar juntos a Hogwarts, vivir aventuras, crecer y descubrir cosas uno al lado del otro solo habían hecho nuestra relación, ya profunda, aún más sólida. Está bien, lo siento, le dije, acariciándole la espalda. No lo pensé demasiado cuando lo hice pero no pretendías que dejara ir a la adorable joven Tonks, ¿verdad? Eres mía en todas tus versiones, añadí, besándole la frente. No puedes volver a viajar al pasado para cambiar nada de mi historia, me advirtió con ojos llorosos y resentidos. ¿Entendido? Está bien, y si lo hago, te llamaré para que vengas conmigo. ¿Te parece? La tranquilicé. Tonks ascendiendo, exigiendo más cariño sin soltarme, apoyando la cabeza en mi pecho y calmándose con el latido de mi corazón. Los nuevos recuerdos que habían llegado de golpe empezaban a asentarse con sorprendente facilidad. Lo que hace unos minutos le provocó un shock, ahora se volvió casi cotidiano. Si Tonks no me hubiera encontrado tan rápido, si hubiera tenido un par de horas para procesarlo, probablemente esta escena no habría ocurrido. Incluso ese recuerdo con Tulip, que al principio la abrumó, ahora era simplemente vergonzoso. Vergonzoso por las torpezas propias de dos jóvenes primerizas y que intentaban igualarse a un viejo demonio que, básicamente, estaba follando desde la época de Morgana. Tener dos juegos de recuerdos es raro, murmuró Tonks, tratando de ordenar mentalmente su vida nueva y la anterior. No lo vuelvas a hacer. Da dolor de cabeza saber qué hice y que no me pinchó el costado con el dedo. Y además, y no sé cómo voy a mirar a Tulip ahora sin que aparezca ese tema. Pues deberías pensarlo, respondí con burla, porque planeo mandarte a buscarla. Y quiero que vayan juntas por las demás. Nah, se quejó, rodando los ojos ante mi descaro. Eres un monstruo. Seguro solo quieres follarnos otra vez juntas, quizás en una orgía con las demás. Quizás, admití sin vergüenza. Pero también es necesario reunir a ciertas personas. Nuestro grupo conoce el feudo, pero no todas las chicas con las que estuve. Necesitamos llenarlo, y traerlas sería una buena adición. ¿Y quién mejor que mi linda novia embarazada y nuestra amiga amante del pasado para eso? Dije mientras le agarraba el trasero. ¿Ya terminaron? Porque estoy a punto de vomitar si los sigo viendo en su película romántica, interrumpió una voz cargada de desprecio. Miramos hacia la entrada. Una chica de la misma edad que Tonks, cabello castaño con un único mechón naranja al frente, vestida con ese estilo amenazante. Hola Mérula, tanto tiempo, saludé con una sonrisa. Sí, lo que sea, y gruñó. Te habías tardado demasiado. Por fin puedo dejar ese estúpido trabajo. Había desprecio en sus palabras, pero también un toque de envidia al vernos a Tonks y a mí tan cerca. Ven aquí, extendió la mano, y con un tirón ella fue arrastrada directo a mis brazos. Ey. Suéltame. No soy como tus otras zorras, protestó, aunque mi abrazo era demasiado fuerte y no pudo zafarse. Todas son mis zorras. No hago distinciones, dije, besándola primero a ella y luego a Tonks. Obtuve dos miradas de molestia perfectamente sincronizadas. Ya verás esta noche y te voy a dejar seco, maldito mujeriego, refunfuñó Mérula, pero sin oponer verdadera resistencia. En el tiempo que habíamos pasado juntos había logrado domarla y bastante bien. Bueno, hay mucho por hacer, comentó, justo cuando más chicas empezaban a aparecer en el feudo. Mis antiguas parejas de la generación anterior. Chicas, espero que les guste la idea de ser profesoras. Todos se quedaron mirándome con confusión.
No era la primera vez que soltaba un plan absurdo, así que no hubo mayor drama. A diferencia de Tonks, ellas no tenían dos juegos de recuerdos. Solo uno. La línea temporal de este mundo se acomodó sola para que todos tuvieran la edad correcta, no 2 años extra como le pasó a Chiara antes de mi viaje temporal. La idea de una orgía de reencuentro me subió la imaginación, pero tenía cosas que organizar primero. Debía asegurarme de que todas estuvieran presentes y de que los próximos planos estuvieran claros antes de dejar que mi pene tomara el control. Aunque quizás podría tomarme algunas libertades. De nuevo en el pueblo de las Amazonas, yo sonreía sin control, confundiendo a Anna a mi lado. Ambos rondábamos por el pueblo viendo qué más podíamos llevar, aunque era pura formalidad. Ya tenía todo lo que necesitaba en mi inventario y en el feudo, pero por lo menos estaba actualizando la tienda del mercader. Fue entonces que alguien llegó hasta nosotros. No era Miara, sino Chiara, y solo que se veía un poco más joven y hermosa que antes, cosa que dejó totalmente descolocada a Anna cuando la vio. Sin decir palabra, sin preguntar, sin avisar, Chiara se acercó a mí, me atrapó en un abrazo y me besó con fuerza y pasión. Quizás incluso con un toque de resentimiento. A mi lado, Anna casi dejó caer la mandíbula al piso. Eres un bastardo, me dijo Chiara cuando nos separamos. Pero tengo mucho que agradecerte. Gracias por cuidar de nosotros. La gratitud no era por ella como mujer, sino por todo lo que hice por los hombres lobo. Siempre respondió, acariciándole la mejilla. Si quieres, los demás ya están en casa. Deberías ir a verlas, nos hace falta una sanadora. Creo que debería quedarme un poco más. Parece que las cosas aquí se pondrán complicadas, dijo Chiara mirando alrededor, el pueblo en estado de combate. Puede que necesites a tu lobita. Está bien, puedo con esto. Tú júntate con los demás, seguro todas están ansiosas por esta reunión de exalumnas. Como quieras, pero ten cuidado. No causes muchos problemas. Las mujeres de aquí son buena gente y no trates de follártelas a todas, y si puedes, suspiró, sabiendo perfectamente lo peligroso que podía ser dejarme solo en una aldea llena de mujeres. Haré lo que pueda. Por cierto, ¿sabes qué está pasando? Pregunté, esperando respuestas. No. Es algo que solo unos pocos saben. Solo sé que intentan proteger algo, pero como no soy amazona, no me lo quieren decir. Chiara, tras otro beso y algunos cariñitos más, nos soltamos del abrazo. Chiara se acercó a Anna y le dio una palmada amistosa en el hombro. Eres buena chica por lo que vi. Espero verte pronto en el feudo, dijo con una sonrisa sincera. Y no te engañe, es un bastardo, muy bastardo. Pero, vale la pena. Con esas palabras, se alejó en dirección al hospital para avisar de su partida y recoger sus cosas antes de viajar al feudo. Lo bueno de haber subido de nivel el feudo y la habilidad viaje es que pude establecer permisos para que otros entren o salgan desde puntos específicos. Así me ahorro trabajo. Mientras yo seguía sonriendo, Anna estaba teniendo una crisis existencial intentando entender cómo, cuándo y por qué pasó todo eso. Red. Tú y la mayor Chiara. Exclamó, sin poder asimilar la información. Sí, estamos en una relación. Sí, tuvimos sexo. Sí, sabe de las demás y de hecho va a reunirse con ellas y una linda reunión entre viejas amigas, dije casualmente, disfrutando de su expresión completamente atónita. ¿Pero cómo? Estuvimos juntos todo este tiempo. ¿Cómo es que fuiste y incluso con un clon y tan rápido? Balbuceó, con el cerebro al borde del colapso. En su mente, la idea de que podía seducir mujeres con tanta facilidad la aterraba. Especialmente a alguien tan admirable como Chiara. Por momentos comencé a sentir miedo y como si yo quisiera, en cualquier instante podría convertirla en otra de mis novias sin que ella ni siquiera se diera cuenta. Como si solo mi mirada pudiera robarle el alma. Y aún así, también la tranquilizaba que no lo hubiera hecho. Pero eso abrió otro conflicto. Si yo no la había conquistado ya, ¿significaba que no la deseaba? ¿Le faltaba algo? ¿Era inferior a Chiara? No podía negarlo, se sentía inferior y sus inseguridades internas ahora crecían. Sus expresiones cambiaban tan rápido que era imposible no disfrutarlo. Podía adivinar casi todo lo que pasaba por su cabeza. No te alteres, y ya nos conocíamos de antes, respondí para calmarla. ¿Qué? Pero eso no tiene sentido porque ya no lo pienses tanto. Actuamos muy bien. En un futuro lo entenderás. Ahora vamos, que ya casi es la hora que nos dijo Miara, dije, sin darle querer más vueltas. Cuando se uniera a la familia, aprendería todo.
Fin del capítulo 375.